el único documento necesario e imprescindible para cualquier persona que desee viajar de un país a otro fuera de la Unión Europea, independientemente de su raza, de la economía que tenga o de la nacionalidad, es el pasaporte. Nadie, absolutamente nadie, puede salir de un país y entrar en otro fuera del espacio Schengen sin su debido pasaporte. Es común ver escenas en los aeropuertos donde las personas no pueden embarcar en el avión porque han olvidado o no tienen su pasaporte. Da igual que seas un famoso actor de cine, un famoso deportista, futbolista, da igual que el mundo conozca tu nombre, tus intenciones o la finalidad de tu viaje. Si no tienes el pasaporte, no vas a poder viajar. El pasaporte es la prueba fiable de tu identidad ante las autoridades en el ámbito internacional. No se puede presentar el DNI o cualquier otro documento oficial porque no vale. El único documento válido para salir y entrar de un país en otro es el pasaporte. Es todo cuanto necesitas para abandonar el país o para entrar en otro. De la misma forma, toda la palabra de Dios, de forma específica el Nuevo Testamento y particularmente la carta de Primera de Juan, nos enseña que Cristo es suficiente para nuestra salvación. No necesitamos nada más. Y a lo largo de la carta nos da pruebas para que disfrutemos de esta salvación que solo es posible mediante Cristo. Y vamos con la ayuda del Señor a continuar en esta tarde estudiando la primera carta de Juan. Recuerda una carta que fue escrita para afirmarnos que podemos vivir en esperanza porque poseemos vida eterna en Cristo. Lo tienes ahí, capítulo 5, versículo 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Y Juan, a lo largo de toda la carta, nos da una serie de pruebas por las cuales podemos saber eso. Nos da evidencias, marcas propias de un creyente. Recuerda que Juan está escribiendo porque estaban llegando falsos maestros, estaban enseñando a la gente sobre quién tenía derecho a tener la esperanza de la vida eterna y quién no. Y Juan quiere que el verdadero creyente, aquel que verdaderamente ha sido salvado por la gracia de Dios por medio de Cristo, sepa que tiene vida eterna. Y en esta tarde vamos a estar estudiando en el capítulo 4, los versículos 13 al 16, donde vamos a ver dos marcas de identidad para que podamos tener la certeza de la salvación. Dos marcas de identidad para que podamos tener la seguridad de la salvación. Leamos 1 de Juan, capítulo 4, versículos 13 al 16. Dice así la palabra del Señor. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Aquí está el kit de la cuestión. Mira cómo empieza. En esto sabemos que permanecemos en él. ¿Qué quiere decir esta primera frase? Bueno, que así es como sabemos que somos salvos. Así es como sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Enfatizando nuevamente, como lo hace a lo largo de toda la carta, que si estamos en Cristo, Él está en nosotros. Así es como podemos tener la certeza de que somos salvos. ¿Y cómo sabemos que estamos en Él y Él está en nosotros? Bueno, hay dos marcas de identidad en estos versículos. La primera de estas marcas es que nos ha dado su Espíritu.
nos ha dado su Espíritu. Fíjate, versículo 13, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ahora, cualquiera podría pensar, podría decir, no puedo ver al Espíritu Santo, no puedo sentirlo. Entonces, no sé si puedo decir con seguridad que lo he recibido. Podría alguien pensar, ¿cómo puedo decir que estoy seguro de que soy salvo? Porque Él nos ha dado de su Espíritu, si realmente no tengo ningún criterio objetivo para poder afirmar eso. De hecho, Juan capítulo 3, ahí está Jesús hablando y dice que el Espíritu es como el viento, que sopla por todas partes, que no sabe de dónde viene, no sabes a dónde va, solo ves su efecto. Entonces, ¿cómo lo sé? Bueno, sigamos leyendo. Dice el texto, Él nos ha dado de su Espíritu, y sigue el versículo 14 y dice, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo sabes que has recibido el Espíritu Santo? Bueno, a la luz de la palabra, vemos que no va a ser porque tengas algún mecanismo en tu cuerpo que te haga sentir impulsos, ni convulsiones, ni porque oigas voces raras, ni porque escuches susurros en tu cabeza. No va a ser porque sientas cosas extrañas. Aquí está la forma. Así es como sabes que has recibido el Espíritu Santo. Versículos 13, 14, 15. Porque crees que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo y confiesas que Jesús es el Hijo de Dios. En otras palabras, tu creencia en el Evangelio es evidencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque no podrías creer el Evangelio sin el Espíritu Santo. De acuerdo con la palabra de Dios, todos los pecadores están muertos en sus delitos y pecados. Están cegados, no tienen ninguna capacidad, son muertos espirituales. La Biblia afirma que no depende del que quiere ni del que corre, que no es según voluntad del hombre ni según voluntad de la carne, que no se puede llegar a creer o entender el Evangelio con la inteligencia humana. Recuerda, el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Para él son locura. Entonces respondemos, ¿cómo sé que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo está en mí? Bueno, porque creo en lo que solo se puede creer si Dios lo revela. Si Dios abre el entendimiento, has creído el Evangelio. Ahora, creer el Evangelio no es solo mera palabrería. No basta con decir, bueno, sí, yo creo en el Evangelio y ya está. Sino que tiene importantes implicaciones. La primera de ellas es creer en el Evangelio de principio a fin. No solo las partes que a mí me interesan. ¿Crees en todos los elementos del Evangelio? ¿Crees que el Padre envió al Hijo? ¿Crees en la Trinidad? ¿Crees que Él envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo? ¿Crees que la salvación es solo por fe, no por obras? ¿Has confesado a Jesús como el Hijo de Dios? ¿Crees que sin Cristo, a causa de tu pecado, la única salida era la condenación eterna? Bueno, si esto es real, si has creído el Evangelio en términos bíblicos, aquí está la certeza, la promesa bíblica. Dios mora en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Esa es la evidencia del Espíritu Santo. Y esto se trata más de creer que de sentir.
Un detalle más que merece la pena mencionar en estos versículos es la clara alusión que aparece a la Trinidad. El versículo 13 dice, o vemos al Espíritu Santo operando, fíjate, versículo 13, nos ha dado de su Espíritu. Y en el versículo 14 vemos que la persona del Padre, primera persona, envió a la segunda persona de la Trinidad al Hijo. Primera y segunda persona de la Trinidad. La Trinidad obrando. Y esto es esencial a medida que entendemos y comprendemos el Evangelio. Bueno, entonces, de nuevo, retomando. Si has creído el Evangelio, Dios mora en nosotros y nosotros en Él. Esa es la evidencia del Espíritu Santo. Esa es la prueba de que el Espíritu Santo mora en ti. Y esa es una marca de un cristiano. Ahora, este pasaje no se queda ahí, no se detiene ahí. Eso no es todo, sino que hay una segunda marca de identidad. Y la vemos a medida que llegamos al versículo 16. ¿Cuál es esta segunda marca de identidad? Amamos con el amor de Dios. Amamos con el amor de Dios. De nuevo, fíjate, versículo 16, primera de Juan 4. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios permanece en él. En otras palabras, y enlazándolo con lo anterior, no solo creo el Evangelio, sino que además he llegado a saber, he llegado a creer que todo eso se debe al amor que Dios nos tiene. Dicho de otra manera, he llegado a comprender por la gracia de Dios el amor eterno de Dios por nosotros. Y ese amor ahora es real en mi vida. Dice el versículo 16, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Uno de los atributos que definen el perfecto carácter de Dios es el amor. Y a veces el amor se nos presenta envuelto en un bonito papel de regalo, pero el amor que ofrece el mundo por dentro está vacío. Aquí no está hablando de un amor cualquiera. Aquí está diciendo que Dios es amor. Y esto quiere decir que Dios, en esencia, es amor. Es decir, el amor queda definido en Dios. Dios define el estándar y el patrón del amor. Por eso Él, el Padre, envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo fue por su amor. Recuerda Efesios capítulo 2, a causa del gran amor con que Él nos amó. Y dice ahí, Dios es amor, versículo 16. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué prueba, qué marca vemos aquí? Bueno, que Dios permanece en ti, que sabes que Dios permanece en ti porque permaneces en amor. Tremendo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implicaciones tiene en nuestra vida? Bueno, quiere decir que amas a Dios, que amas a Cristo, que no amas el sistema del mundo dominado por Satanás, que no amas y sigues la corriente del mundo guiado, dirigido por Satanás. Por encima de eso amas a Dios, amas a Cristo y amas a los hermanos en Cristo. Además lo haces con un amor increíble, con un amor que es sobrenatural, que proviene de Dios. Al punto que, como Dios mismo, amamos incluso a nuestros enemigos.
Y esto no nos debe ni siquiera de sorprender o de llevar a la vanagloria. Recuerda, Dios nos amó cuando éramos sus enemigos. Entonces, si estás en Cristo, si has nacido de nuevo, por la gracia de Dios, ahora amas en la forma que Dios ama. Amas a Cristo como Dios el Padre ama al Hijo. Amas a los hermanos, a los que le pertenecen, a los otros creyentes, e incluso llegas a amar a tus enemigos. Y las palabras del versículo 16 son tremendas. Hemos llegado a conocer, hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Así que debemos amarnos unos a otros con este tipo de amor perfecto, porque Dios es amor, porque Cristo es amor. Y esto es tremendamente importante, porque piénsalo bien, a la luz de este versículo, el amor es una prueba de nuestra salvación. De nuevo, no es un amor cualquiera, no es un amor al uso como rodea nuestra sociedad. Es un amor completo. El amor de Dios es un amor completo, perfecto. Vemos el amor de Dios manifestado en la persona de Cristo, al punto de entregar su vida en la cruz del Calvario como única obra suficiente y necesaria para nuestra reconciliación. Así que amar a otros es más que nuestro propio testimonio, que también lo es, pero es una prueba de nuestra salvación. Es la marca del verdadero creyente. Un verdadero creyente ama con el amor que proviene de Dios. Así que concluyendo y cerrando este pensamiento, cuando ponemos a examen nuestra propia vida y llegamos a la gran pregunta, que sí, todos alguna vez hemos llegado. ¿Soy cristiano? ¿Soy verdaderamente cristiano? Bueno, la respuesta es, lo eres si tienes el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en ti. ¿Cómo sé si tengo el Espíritu Santo? Bueno, lo tienes si entiendes y has creído el Evangelio en su plenitud. Si verdaderamente has creído que Dios envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador, has confesado tu pecado, te has arrepentido y ahora vives una vida en obediencia a Él. Y si lo entiendes y lo crees, también entiendes que Dios lo hizo por amor, porque Dios es amor. Y por lo tanto, si eres de Dios, también te caracterizas por el amor. Amarás como Dios ama. Queridos hermanos y amigos, Juan quiere que tengamos seguridad de salvación. No quiere llevarnos a la duda. Quiere que experimentemos el gozo de la salvación. De una salvación que solo es posible en Cristo, por gracia, por medio de la fe. Y Juan está dando marcas que identifican a un verdadero creyente. Y lo hace porque hay muchos falsos maestros. Y aún hoy en día hay falsos maestros, falsos profetas por el mundo que apuntan a falsos caminos de salvación, que apuntan, que empujan hacia una falsa esperanza de vida eterna. Que el Señor nos ayude a crecer en conocimiento, a crecer en discernimiento. Que el Señor nos ayude a discernir la verdad del error. Que el Señor nos ayude a examinar la realidad de nuestras vidas a la luz de estas dos marcas de identidad. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por
la porción de la palabra en la que hemos podido meditar en esta tarde. Gracias porque tu palabra es perfecta, suficiente, no contiene error. Y Señor, reconocemos la necesidad, la dependencia que tenemos de ti. Señor, reconocemos que necesitamos imperiosamente que el Espíritu Santo siga obrando cada día en nosotros. Y te damos las gracias por llevarnos a examen en esta tarde. Ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento de ti. Ayúdanos, Señor, a no creer a cualquiera que pueda inducirnos al error, que podamos estar alerta. Y gracias, Señor, por esta iglesia donde somos expuestos a la predicación fiel de tu palabra. Gracias, Señor, por Cristo, nuestro Salvador. Gracias por su vida perfecta. Gracias por su obra en la cruz del Calvario. El único medio posible para nuestra reconciliación contigo. El Dios Santo. Señor, gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.